en este momento quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en Corintios, Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer del versículo 23 al versículo 26. Nos dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dice la Biblia: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice la palabra del Señor que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Bien, he llamado a esta reflexión un acontecimiento para no olvidar. Un acontecimiento para no olvidar la Santa Cena. Un acontecimiento para no olvidar la Santa Cena. Y nosotros como iglesia, hoy, en esta mañana, pues estamos entrando en algo histórico. Y es que por primera vez como iglesia celebramos la Santa Cena en nuestras casas. Es decir, con nuestra familia. Por eso este acontecimiento no se olvidará jamás de nuestras vidas. La celebración de la Santa Cena en nuestras casas. En nuestras casas. Esto me hace recordar a la iglesia primitiva, allá en Hechos capítulo 2, 42 y 46, cuando celebraban la Cena del Señor en las casas. La Cena del Señor en las casas. Y es algo interesante, pues lo que pasa es que nosotros hemos llevado, pues digamos, la Santa Cena solamente en el auditorio, digamos, como en este caso aquí, pues la celebración. Pero si miramos la Biblia encontramos algo muy especial. El Evangelio fue dado a la familia. El Evangelio es para familia. Y el Evangelio se debe vivir en familia, en comunidad. El Evangelio partió de allí, es decir, en comunidad. Y en esta mañana yo quiero resaltar tres aspectos fundamentales que nosotros debemos tener presente para nosotros valorar lo que es la Santa Cena. Tres aspectos fundamentales tocaré en esta mañana. El primero es el trasfondo de la Santa Cena, es decir, el contexto histórico de dónde surge la Santa Cena. La Santa Cena, como podemos ver nosotros, el pueblo de Israel, pues en Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 28, celebró lo que ellos llamaban la Pascua. La Pascua. Y la Pascua fue dada a Israel estando en Egipto. Fue dada a Moisés y Aarón como los líderes para que ellos se la transmitieran al pueblo. La Pascua como tal contenía lo siguiente. Debía celebrarse pues los primeros meses, digamos, del año, según calendario judío. También la Pascua se tomaba un cordero por familia. Ese cordero debía ser sin defecto, sin defecto. Ese cordero debía tener 1 año o 2 años, es decir, un cordero tierno, el cordero cuando se tomaba por familia, en este caso lo traía a la congregación y la congregación lo inmolaba. Y la sangre era tomada y rociada en los 2 postes y en el dintel de las casas. Esto como una forma de protección, porque recuerde precisamente, digamos, de que iba a venir una plaga. Esa plaga, entre otras cosas, iba a causar una mortandad, y por lo cual, pues, la sangre en ese momento era señal de protección, de cuidado para los hijos de Israel, que debían meterse en sus casas y
allí durante la primera noche o durante la noche, ellos, digamos, comían carne asada, comían panes sin levadura y también comían hierbas amargas. En estos días me ha llamado la atención algo, que se ha hablado mucho de este pasaje. Y algo interesante también es que se ha malinterpretado algunos aspectos de esto. Y vamos a aclararlo. Esto se da con Israel, se da en el tiempo de Israel. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el significado de la Pascua? ¿A qué el Señor le da la Pascua a los hijos de Israel? Bien, como significado, pues para el pueblo de Israel, pues el significado era que Dios los liberaría del sufrimiento, de las enfermedades, de la misma muerte. Les daría salvación, y esto sería precisamente como un memorial donde ellos iban a celebrar la Pascua recordando precisamente el sufrimiento que tuvieron en Egipto, recordando la esclavitud, recordando también cómo fueron acechados por la muerte, pero recordando ante todo algo, la liberación y la salvación que el Señor les había dado. También esto iba a servir como memorial precisamente pues para las futuras generaciones. Iban a recordar los hechos de Dios para con Israel, de cómo Dios libró a Israel de la muerte, de sus enemigos, de la enfermedad y de muchos acontecimientos que venían en contra de la vida de Israel. Pero no solamente eso, sino hay algo muy importante aquí que nosotros debemos tener presente. Es que la Pascua desde ya anuncia a Cristo. La Pascua allí en Israel anuncia a Cristo. Es decir, la Pascua era sombra de lo que había de venir. En este caso, Jesucristo. Jesucristo había de venir, precisamente había de morir y había de resucitar. Y miremos en esta mañana algo tan importante, y es que el mismo Jesucristo, pues, cita en Lucas capítulo 22, versículo 7, en adelante, me llama la atención que el mismo Señor Jesucristo, pues, celebra la Pascua. Pero más que todo para dar a entender y dejarle a los discípulos realmente ese recordatorio de lo que sería su muerte y su resurrección. Porque ahora, en este caso, pues el Cordero viene a ser Jesucristo. Ya no es aquel Cordero que estaba allá, nacido de un animal, sino que el Cordero ahora es Cristo. Por eso dice la Biblia que llegó el día de los panes sin levadura. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. En este caso era Cristo. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparamos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos? Entonces él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Más adelante dice la palabra del Señor, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿De quién está hablando Cristo ahí? ¿Cuál es el Cordero? Cristo mismo se está poniendo como el Cordero precisamente que viene, pues, en este caso, a la humanidad, a morir para liberar al ser humano, para liberarte a ti y a mí, en este caso del pecado, pero no solamente del pecado, sino del sufrimiento también, del padecimiento, de las enfermedades, pero ante todo para salvarnos. Y dice la palabra del Señor, más adelante nos dice la palabra del Señor, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, esto es, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió
y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Por eso es que me llama la atención que el Señor no deja este acontecimiento en memoria de otros, sino en memoria de mí. Ya no está hablando ya del Cordero del Antiguo Pacto, está hablando de Él, es de Él. Y nosotros como cristianos ya no miramos allá el Antiguo Pacto. Nosotros no tomamos la sangre del Cordero, aquel animal que fue rociado, sino que hoy es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos cubre y la que nos guarda. Es la sangre del Señor. Por eso usted y yo no necesitamos rociar sangre en las puertas. Como en estos días pude escuchar una falsa profecía por allí, citando precisamente que se debía colocar la sangre en las puertas, colocar un papel que diga que la sangre de Cristo pues nos cubra. No, Jesús murió una sola vez y esa sangre es suficiente para guardarnos a nosotros. Esa sangre no fue para las puertas, esa sangre fue para nuestras vidas, para las puertas de nuestro corazón, para que el mal no llegue a nuestro corazón, para que el mal, seamos librados del mal, esa es la palabra, para que seamos librados de nuestros pecados, de nuestras culpas y para ser salvos. Porque ¿de qué nos vale nosotros tener pues puesta en la puerta un letrero que dice la sangre de Cristo tiene poder y estamos en pecado y no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Cristo ha venido precisamente, ese sacrificio de Cristo ha sido para nosotros, para nuestras vidas. Y este es un cordero totalmente diferente a aquel cordero. Aquel era símbolo de lo que había de venir, que es Cristo. Este es el verdadero cordero. Entonces me llama la atención que el mismo Señor dice más adelante, dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Si vemos nosotros, encontramos nosotros en este caso que la Pascua aquí es el mismo Cristo. La Pascua aquí es el mismo Señor. El Cordero es Jesús, es el Señor Jesús. Y me llama la atención algo, que Jesús nos deja la Santa Cena como un memorial. Igualmente como en aquel tiempo la Pascua en Israel, pues Dios la dejó como un memorial para los hijos de Israel en ese tiempo. Y los hijos de Israel, pues sus futuras generaciones iban a recordar, en este caso al Señor, por esa Pascua. Pero vemos nosotros que se traslada ahora a Cristo. Ya no es aquella Pascua, porque aquel es el antiguo pacto. Entonces nos vamos al nuevo pacto, que es Cristo, el cual el mismo Señor Jesús está diciendo precisamente de que Él había de morir en la cruz del Calvario, y que la Santa Cena no es otra cosa que es una ceremonia, una celebración donde esos dos elementos, como el pan y el vino, en este caso simbolizan la obra de Cristo en la cruz, donde el pan simboliza su cuerpo, precisamente donde Él llevó nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. Allí el pan simboliza eso. ¿Simboliza qué? Simboliza precisamente, digamos, de que Cristo llevó nuestros padecimientos a la cruz del Calvario, de que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y la sangre simboliza de que Él nos ha purificado, que ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. Por lo tanto, esa obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que ha venido ahora a nosotros a traernos precisamente salvación, liberación en nuestras vidas. Hermanos, me llama la atención eso, de que es la obra de Cristo en nuestras vidas la que nos ha de librar de esta pandemia. La obra y la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Es este nuevo pacto el que nosotros debemos creer y aceptar. Por eso debemos que tener mucho cuidado en este tiempo que se está diciendo muchas cosas. Y esa es una de las falencias que se dio. Precisamente vieron personas que literalmente hicieron eso y no está bien. ¿Por qué? Porque desde una encontramos que hubo una falsa doctrina. Por eso es importante nosotros, y yo creo que este tiempo que ha venido realmente va a sacar realmente en nuestras vidas la doctrina que nosotros tenemos. Es decir, que el fuego de esta prueba
va a probar la obra de cada quien en nuestras vidas. Y es donde usted y yo vamos a tener que revisar nuestra doctrina. Y todo el mundo, todo creyente va a tener que revisar la doctrina en este tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vendrán falsos profetas en este tiempo. Seremos probados, seremos desafiados. Y la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo espero que este concepto de la Santa Cena lo tengamos bien en claro. ¿Cuál es? Que se dio, que tiene su contexto, su trasfondo, allá precisamente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dio con el pueblo de Israel, que fue exclusivo para Israel, que la sangre rociada en los postes de la casa y en los dintel era para Israel en ese tiempo, que era sombra de lo que había de venir, en este caso Cristo, que Cristo la celebra, pero donde Él se muestra como el Cordero que había de quitar el pecado de este mundo. Esa es la realidad, donde Cristo se muestra como el Cordero que había de morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, y donde nos deja a nosotros precisamente la celebración de la Santa Cena como un recordatorio de su muerte, un recordatorio de su venida, porque la Biblia dice que Él ha de venir, y un recordatorio como de esa fiesta celestial donde celebraremos, precisamente participaremos de la mesa con el Señor. Qué bueno es poder nosotros tener en claro realmente lo que es el sacrificio de Cristo. Por eso usted y yo en nuestras vidas tenemos la gran bendición hoy de tener en nuestros corazones al verdadero Cordero, a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Que esa sangre derramada en la cruz del Calvario fue para perdón de nuestros pecados. Que esa obra de Cristo en la cruz del Calvario es para nuestra esperanza de vida eterna. Y también nos dice que esa obra de Cristo en la cruz del Calvario es para no olvidar. Un acontecimiento para no olvidar. Y en esta mañana, como iglesia, estaremos nosotros participando de esta Santa Cena, precisamente de esta Santa Cena, participando de lo que tiene que ver esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo quiero invitarle a orar, y antes de que usted tome la Santa Cena, quiero orar por un momento y darle los pasos para que usted participe de la Cena del Señor en esta mañana. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Dios, porque tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Que tu sangre es suficiente, Señor, para guardarnos y librarnos, Señor amado Dios, de toda clase de mal. Que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Padre Celestial, Dios mío, nos libra de la muerte eterna, nos trae salvación. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Toma su vida ahora a participar de la Santa Cena. Pido que tú guíes sus corazones, Señor Jesús, Padre Celestial, y fortalezca sus vidas espirituales. Mis hermanos, ahí donde usted tiene ya el pan en sus manos y tiene también el vino. Bien, dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tómese el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tómese la copa. Lloro por sus vidas. Señor, te ruego por la vida de mis hermanos, mis hermanas en esta mañana,
que han participado, Padre Celestial, oh Dios, de esta Santa Cena. Fortalece sus vidas, que sea tu palabra la esperanza de ellos en sus corazones en esta cuarentena. Que tú les renueves, les llenes, Padre Celestial, oh Dios, y que ellos sean como los que sueñan, Señor. Padre Celestial, oh Dios, que tú les has de dar, Dios, tu provisión diaria, Señor. Y ruego por su salud para que tú les fortalezcas en esta cuarentena, les llenes, fortalezca la comunión de la familia. Señor, bendigas a la familia de una manera especial, te lo ruego, Dios, y te doy gracias por la vida de mis hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor me les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, que tengan una feliz semana de la que viene de meditación, de reflexión. Aprovéchela. Y vamos a tener tiempo del Señor, vamos a tener tiempos de oración, de búsqueda. Esta semana que viene va a ser muy fundamental para humillar nuestras vidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y que la presencia del Señor esté en sus hogares.